Vamos a resolver el problema 1 de la segunda parte del parcialito de física. Bueno, como vimos en el enunciado, tenemos a la patinadora Sheila, que tiene una masa de 58 kilogramos, ¿sí? Es lo primero que tenemos anotado. Y tenemos dos tablas. En una primera tabla nos dice que no hay resistencia del aire. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la segunda ley de Newton con sus valores absolutos sin tener en cuenta los vectores y vamos a completar los tres espacios de la tablita. En el primer espacio copiamos de nuevo la fórmula y vemos qué datos tenemos. La masa la tenemos porque ya está en el enunciado, así que siempre que aparece la masa la reemplazamos por 58. En el primer lugar tenemos la fuerza de 120 newton y nos pide la aceleración. Entonces, como 58 kilos está multiplicando la aceleración, va a pasar dividiendo al 120, ¿sí? Es lo mismo si yo lo doy vuelta de un lado hacia otro, lo que tengo que hacer es 120 dividido 58. Eso es este número de acá. 2,068 metros sobre segundo cuadrado es la aceleración en el primer caso. Pero recuerden que es dividido. En el segundo espacio nos dice que la fuerza es de 270 newton. ¿Qué va a pasar ahora? El 58 va a pasar dividiendo al 270 y me va a dar 4,65 metros sobre segundo cuadrado. Y lo completo en la tabla. En el tercer caso, lo que tenemos es datos de masa y aceleración. No tenemos que despejar nada, simplemente tenemos que multiplicar 58 kilos por 20 metros sobre segundo cuadrado y nos va a dar la fuerza, que son 1160 newton. Ahora, para la segunda tabla, sí tenemos resistencia del aire. La resistencia del aire es este número y no va a cambiar en todo el problema. Parte 2, 65 newton, va a ser siempre la resistencia del aire. Entonces, volviendo a la segunda ley de Newton, vemos que si yo quiero saber la aceleración, como la masa multiplica la aceleración, va a pasar acá dividiendo. Entonces nos va a quedar esto. Fuerza neta, que es lo mismo que este símbolo, que es sumatoria de todas las fuerzas, o fuerza neta, dividido masa. ¿Pero quién es la fuerza neta? Está compuesta por dos. La fuerza que hace esa especie de mochila cohete que tiene Gili, menos la resistencia del aire en este caso. ¿Sí? La fuerza es la que me aparece en la tabla y la resistencia del aire es siempre 65 newton. Y la masa es siempre la misma masa de Sheila, ¿no? 58 kilos. Entonces, en el primer cuadrito me da la aceleración y me pide que complete cuál es la fuerza. Entonces paso a reemplazar la aceleración que me da, la resistencia del aire y la masa. Como la masa está dividiendo acá abajo, va a pasar multiplicando a la aceleración y después la resistencia del aire que está restando va a pasar sumando a todo eso. Si lo acomodo, me queda 5 metros sobre segundo cuadrado por 58 kilos más 65. Esos 355 newton va a ser la fuerza que tendré que completar en el primer espacio de la segunda tabla. Ahora, en el siguiente lugar, lo que me da es la fuerza. Me dice que hay una fuerza de 375 newton menos la resistencia del aire, que dijimos que va a ser constante, dividido la masa. O sea, primero resto y después dividido 58. Me da 5,34 metros sobre segundo cuadrado. Y en el último espacio me dice que hay una fuerza de 485 newton menos la resistencia del aire dividido la masa. Eso me da 7,24. Estos son todos los valores que me da después como solución. Si miran bien, la solución era la última opción, ¿sí? La correcta era la última opción. Bueno, para el segundo problema del helicóptero, el parcialito no me pide todos los puntos que resuelva. Me pide todas las aceleraciones que están a la derecha
Y solamente me pregunta sobre el punto 4 y el 8 de acá del costado, no todos. Pero lo primero es resolver el tema de todas las aceleraciones, teniendo en cuenta la resistencia del aire, que va cambiando, y el peso, que lo tenemos que calcular a partir del dato de la masa, que es 75 kilos. Bueno, tenemos las aceleraciones, van a depender de el peso y la resistencia del aire. Es muy parecido al problema anterior. Acá yo ya despejé de la segunda ley de Newton la aceleración, porque es lo que voy a querer calcular. La masa es 75 kilos, que es la masa de Bronco, y la resistencia del aire va cambiando en la copia de acuerdo a cuánto va cayendo Bronco del helicóptero. Entonces, tengo peso menos la resistencia del aire dividido la masa. El peso, ¿cómo lo calculo? Masa por aceleración de la gravedad. Masa 75 kilos, aceleración de la gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado. Eso me da 750 newton. Este 750 newton va siempre, porque si ustedes miran, tiene P menos R. Lo que va a ir cambiando es R, que es la resistencia del aire, pero el peso es 750 y va siempre. O sea, en el punto A voy a tener 750 newton menos 0, porque vemos que dice 0 resistencia del aire, dividido la masa de 75. Ahí me quedó 750 dividido 75, y eso es 10 metros sobre segundo cuadrado. Es caída libre, está cayendo con la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque la resistencia del aire es 0. En el punto B tenemos otra vez el peso menos la resistencia del aire, que ahora nos dice 120 newton. Restamos y dividimos dividido 75. Nos da 8,4, menor a la aceleración de la gravedad y positiva, o sea, está cayendo. En el punto C tenemos 750 newton menos 750 newton, porque nos dice que la resistencia del aire es 750. Eso nos va a dar 0 arriba. 0 dividido lo que sea es 0. O sea, no hay aceleración y obtuvo la velocidad terminal en el punto C. En el punto D tenemos 750 newton menos una resistencia del aire de 950, dividido la masa me quedó negativo, porque este es más grande que este. ¿Qué significa? Que se está frenando, ¿sí? La aceleración negativa se está frenando. Su velocidad no va en aumento, va disminuyendo. En el punto E tenemos un dato de resistencia del aire de 1000. O sea que acá también nos da que se está frenando de nuevo. Y en el punto F volvemos a tener una resistencia del aire de 750 newton, lo que nos vuelve a dar otra vez la velocidad terminal. ¿Qué pasó? En el punto C y en el F tiene aceleración 0, o sea velocidad terminal, pero el punto C se refiere a cuando todavía no abrió el paracaídas y la resistencia del aire igualó al peso. Y en el punto F vuelve a ser 0 la aceleración, pero ahora la resistencia del aire igualó al peso con el paracaídas abierto, ¿sí? Y tiene otra velocidad terminal. Las respuestas que tenemos que dar en el punto 4 dice: cuando Bronco tiene una aceleración hacia arriba, su velocidad sigue siendo hacia abajo, ¿sí? Porque sigue cayendo. Lo que pasa es que ahora se está desacelerando o frenando, pero la velocidad nunca es hacia arriba, nunca sube. Y el 8 dice: si Bronco fuera más pesado, su velocidad terminal sería mayor, es la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque le tomaría más tiempo que acá equiparar la resistencia del aire a su peso mayor. Entonces lograría una mayor velocidad terminal en este primer momento. Para el problema 3 nos pregunta en cuáles de los casos A, B, C o D viaja con mayor rapidez el avioncito y en cuáles con más lentitud. Lo que tenemos que hacer es la regla del paralelogramo y ver el vector resultante. Yo les mostré algún videito de una señora que estaba tratando de hacer la regla del paralelogramo. Acá tenemos que ver cómo podemos trasladar este vector acá y este acá. Para eso movemos las reglas hasta que encontremos la forma.
Por ejemplo, este que es vertical es más fácil porque yo pongo la regla así, lo traslado hacia allá y ahí voy haciendo unas rayitas y después tengo que trasladar este, pero manteniendo la dirección, o sea que no se mueva de esta forma, que siempre se mantenga igual. Para eso me conviene poner esta por acá atrás y apoyar bien sobre la línea y después moverla. Una vez que encontré la puntita, hago esto y la resultante va a ser desde acá del medio hasta donde se cruzaron esas dos líneas que hice. El dibujo de los cuatro que me deje más grande el vector resultante es el que me va a decir cuál llega con mayor rapidez en su viaje. En este de acá tengo que hacer lo mismo, tengo que trasladar esta hacia, algunos le dicen juntar la cola de un vector con la punta del otro, sería mover este hacia allá, ¿no? Y después mover este hacia allá. Voy a poner esta por acá. Voy a mover así. Bueno, me queda re choca. Más o menos por ahí. Vemos que este es claramente más largo que este, si no lo medimos con la regla. Este tiene 8 centímetros y medio y este de acá tiene 6, o sea que este llegaría con mayor rapidez que este. Y si miramos los otros dos dibujos, vamos a ver que este, al apuntar en sentido contrario, prácticamente hacia el negativo y este hacia el positivo, el vectorcito resultante va a ser muy chiquito, ¿sí? Y va a ir en esta zona, va a apuntar, no va a apuntar hacia el frente. Ahora vamos a ver cómo queda. Este lo tengo que trasladar hasta acá. Y ahora este hacia allá. Y el resultado de este, como me quedó acá, ¿no? Este me quedó acá y este me quedó así. O sea que la resultante está acá. Está acá. Y es más cortito, mide 3 centímetros. Bueno, lo mismo hacemos con este, que al ser perpendiculares es más fácil. Trasladamos hasta acá. Y este ahí. Y la resultante va a formar un ángulo de 45, que creo que en algún momento me preguntaron. Cuando son perpendiculares, o sea, forman 90 estos dos vectores, el ángulo va a ser de 45. Pero si lo medimos, no le va a ganar el de 8,5, tiene 5,5. O sea que este, el B, es el que tiene mayor rapidez. Y el más lento es el más corto. Mayor lentitud sería el C. Esas eran las respuestas. Vamos a hacer el problema de dibujar una caja sobre un plano de 25 grados y medir todos los ángulos, normal y peso, normal y plano, peso en X y peso en Y y peso. Yo para dibujarla primero tracé esta línea de acá, después con el transportador medí el ángulo de 25, fijándonos que el 180 quede bien sobre el renglón, esto quede bien en el punto y el 0 quede sobre el renglón. Medimos acá 20, 25, ¿sí? Hacemos una marquita y dibujamos esta línea. Este es el plano inclinado de 25 grados. Cuando vamos a dibujar el peso, tenemos que usar uno de los renglones, ¿sí? El peso tiene que ser paralelo al borde del plano. Y cuando dibujamos la caja y queremos hacerla normal o queremos dibujar los ejes,
La normal tiene que ser perpendicular al plano, ¿sí? Tiene que formar un ángulo de 90 grados con la superficie del plano. La normal nos queda completamente en lo que llamamos eje Y, ¿sí? Llame eje Y positivo y negativo. Y a la superficie del plano la podemos usar ya para definir el eje X. El eje X y el eje Y siempre son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. La normal está completamente en el eje Y positivo y el peso no está ni en X ni en Y. Este es el eje X y este es el Y. Como no está en ninguno de los dos, porque apunta siempre derecho hacia el centro de la Tierra, lo tenemos que descomponer en X y en Y. Por eso tenemos peso en X y peso en Y, que es la descomposición de la fuerza peso de acuerdo con este plano. Si nosotros miramos, este ángulo de 25 es el mismo que se forma acá. Podemos usar el transportador y verificarlo. Ponemos el centro acá, en el puntito, y el 0 y el 180 sobre el eje que dibujamos como eje Y. Y vamos a ver que mide 25 grados. O sea, acá cuento 10, 20. A ver, ¿dónde estoy? Se me perdió. 10, 25, ¿sí? ¿Ven? Este ángulo tiene 25 grados. Acá, como no tengo bien los números, tengo que contar así. 10, 25. ¿Sí? Si estuviera de este lado, podría verlo los 25. O lo doy vuelta y los voy a ver medios chuecos, pero los voy a ver. Que son de 25. Entonces, el problema era, me pregunta, ¿cuánto mide este ángulo y cuánto miden las componentes de la fuerza peso en Y y en X? Las componentes de la fuerza peso son la proyección del peso en esta dirección y en esta dirección, en la dirección Y. O sea, lo que yo tengo que hacer es, parecido a la regla del paralelogramo, uso los mismos renglones para orientarme, ¿sí? Este de acá va a ser la componente del peso en Y, porque este es el eje Y, ¿sí? Y este de acá, esta es la componente del peso en X, ¿sí? Esto para que vean el triángulo rectángulo que se forma acá con estas componentes. Pero este peso en X siempre lo dibujamos acá, porque se interpretan mejor los problemas. Este de acá, que tiene 1 centímetro con algo, es la componente del peso en X, ¿sí? Siempre lo dibujo acá. Y esta es la componente del peso en la dirección Y. Pero los vectores son trasladables siempre a un origen que nosotros elegimos. Por eso es lo mismo dibujar. Bueno, una vez que tenemos el dibujo, tenemos que medir los ángulos que nos pedía. Entre normal y peso me da 155. Estoy hablando de entre este vector y este, ¿sí? O sea, esto de acá. Acá ya teníamos este que mide 65, porque podemos hacer la resta entre 90 y 25, que era igual al del plano, nos da 65, o podíamos medirlo apoyando el transportador como corresponde, ¿no? Tenemos que poner el centro acá, el 180 sobre la línea del eje Y y el 0 también. Y podemos ver que entre este y este tenemos 65, ¿sí? 50. Y ahora que me interesa es de acá hasta acá, dijimos, que es 90 más 65, es 155, lo pueden verificar midiendo. Ahí vemos que tenemos 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 y 5. Después entre el normal y el eje X es 90, eso ya se ve a simple vista. Entre peso y peso en Y es igual al del plano, 25.
y este dijimos 65, que es entre el peso y el peso en X. Esos son todos los que me pedía. Bueno, este es el otro problema, el de las gotas que van cayendo a una velocidad de 5 metros por segundo y yo corro a 10 metros por segundo. ¿Sí? Acá represento el vector velocidad de las gotas como 2 cuadraditos y medio, o sea, 1,5 centímetros, ¿sí? 1,5 centímetros, y el vector de mi velocidad de 10 es el doble. 10 de 5 lo voy a representar con 6 cuadraditos, ¿sí? 3 centímetros. 3 centímetros para representar estos 10 y 1,5 centímetros para representar 5, que es la mitad. De esa forma traslado este vector hacia acá y este vector acá y consigo el vector velocidad resultante y puedo medirle el ángulo con el transportador. El ángulo que me está pidiendo es este de acá, o sea, 10, 20, algo, no sé exactamente, tendría que proyectar un poco más esto para ser más exacta y ver dónde cae la rayita. Lo que quiero mostrar es que haciendo la cuenta, se llama resolución analítica, o midiendo geométricamente con el transportador, voy a conseguir el mismo resultado. Acá vemos que son 10, 25, 26. Entre la rayita del 26 y el 27, entre 26 y 27 grados, es lo que mide este ángulo. Ahora vamos a ver cómo se hace para conseguir el ángulo analíticamente y el vector resultante, que como nosotros dijimos, 10 metros por segundo están representados por 6 cuadraditos o 3 centímetros y 5 metros por segundo con 1,5 centímetros. O sea que este vector resultante, más o menos, cuando hagamos la cuenta analítica, nos tiene que dar un poquito más de 3, entre 3 y 3,5. ¿Sí? Nos tiene que dar un poco más grande que esto la velocidad resultante. Vamos a ver lo que hice. La velocidad resultante es la raíz. ¿Se acuerdan que esto era como usar Pitágoras en este triángulo que se formó acá? Este triángulo rectángulo. La raíz de la velocidad en dirección x positivo al cuadrado, que es 10, más la velocidad en dirección y, que le puse menos, que es esta, menos 5, o acá si lo queremos proyectar al vector, al cuadrado. 5 por 5 se hace positivo y me queda 100 más 25 raíz, ¿sí? O sea, la raíz de 125. Eso nos da 11,18 metros sobre segundo, porque las unidades también nos están quedando metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pero esto es lo mismo que tener metro cuadrado sobre segundo cuadrado y se simplifican. Y me queda metro sobre segundo. Esta es la velocidad resultante. 11,18 metros sobre segundo, un poquito más que esta que nos daba 10, ¿sí? Vieron que era un poquito más de 3 centímetros. Este mide 3 y este medía un poco más de 3. En la representación a escala, este 3 con algo que aparece acá serían 11,18. Si quiero saber el ángulo analíticamente, tengo que hacer tangente del ángulo es cateto opuesto, que en este caso es 5, sobre cateto adyacente, que son los 10. ¿Sí? Este es el ángulo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. O sea, tengo que hacer, para encontrar el ángulo, la inversa de la tangente, arco tangente, de menos 5, que es el opuesto, sobre 10. Eso tienen que agarrar la calculadora, poner función inversa, o sea, shift tan, porque así me va a hacer lo que está acá arriba, tangente a la menos 1 o arco tangente, ¿sí? Aprieto tangente a la menos 1, que es la inversa de la tangente, de menos 5 sobre 10, y voy a conseguir
menos 26,56. Si aprieto este de acá, van a ver que son menos 26 grados, 33 minutos, 54,18 segundos, que es aproximadamente lo que yo medí acá con el transportador. Bueno, vamos a seguir con el del avión, que tiene una velocidad de 250 km por hora hacia el norte y un viento cruzado hacia el oeste de 125 km por hora. Acá también traté de dibujarlos más o menos en proporción, los 250 y los 125, y conseguí la velocidad resultante. Analíticamente se da cuenta que con la calculadora vemos que nos da 279,5 kilómetros por hora hacia el noroeste sería, ¿sí? No, es noroeste. Si queremos sacar el ángulo que forma con la dirección oeste, que es lo que nos pide, otra vez tenemos que hacer la inversa de la tangente de el eje vertical 250 sobre el valor que está en el eje horizontal 125, y eso nos va a dar este número que cuando apretamos esta teclita de acá se pasa a grados. 66 grados 26 minutos 5,82 segundos, ¿sí? Esto lo podemos comprobar con la regla. Si medimos el vector resultante, es 28 más o menos, que es lo que nos dio 279, 280. ¿Sí? Acá menos de 3 centímetros representan 280, porque este 2 centímetros y medio son 250. O sea que 2 centímetros con 8 son más o menos 280 kilómetros por hora en este caso. Y este ángulo, que es este que nos está dando acá, lo podemos verificar también con el transportador. Tenemos que ubicarlo bien, ¿no? En el centro y en el eje, y medir este de acá: 10, 20, 30, 40, 50, 60 y un poquito más, ¿sí? Primero tendría que marcar acá para estar bien segura de dónde cae y después medir. Son 60, 64 grados más o menos me da acá, ¿sí? No me da exactamente 63, pero eso es porque esto apenas lo movemos un poquito ya se nos va. Ven que están muy cerquita las rayitas de los grados. Me da más bien 65. También tiene que ver con el grosor del lápiz, y que yo por ahí acá me corrí 1 milímetro y acá se abre mucho más, pero debería dar alrededor de 63 grados. Por último, tenemos la piedra que rueda en un plano inclinado sin rozamiento y nos pide calcular sin números o expresar cuál es la aceleración de la piedra. ¿Cómo expresamos la aceleración de la piedra sin números? Primero planteamos los ejes X e Y, ponemos todas las fuerzas, la fuerza normal, la fuerza peso, la descomposición de la fuerza peso, para poder plantear la segunda ley de Newton en dirección X, o sea, en esta dirección. Vemos que la única fuerza es el peso en X. Entonces, peso en X es la única fuerza, tiene que ser igual a masa por aceleración en X. ¿Qué me está diciendo esto? Ver que esta es la única fuerza, es que la aceleración que tiene la piedra va a ser solamente producto del peso en la dirección X. Entonces nos queda mg seno del ángulo, que es el peso en X, igual a masa por aceleración en X. Las masas se cancelan porque están de los dos lados de la ecuación, y nos queda que la aceleración solamente depende de la aceleración de la gravedad y del ángulo del plano inclinado. Y en el eje Y nos queda normal igual a peso en Y, que es mg coseno del ángulo.